Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta primera sesión que corresponde a la semana 10 con lo que... ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, Yair, Omar? Con el tema de columnas, que es lo que se tiene previsto para esta sesión. Y luego también pasaremos a dar algunas indicaciones referidas al trabajo final, al avance 2, en su presentación de esta semana. ¿Qué tal, Noemí? Entonces, vamos a comenzar con la clase y quisiera ver si es que, primeramente, vamos a ver un video. Entonces, a ver si me confirman, si se escucha el video. Ya voy a proyectar. A ver, confírmenme si se escucha. ¿Se escuchó el video, jóvenes? Ya, de acuerdo. Entonces, voy a pasar el enlace para que lo puedan ver, ¿ya? Y luego hacemos un comentario. ¿Ya? Entonces, en este momento les envío el enlace. Ahí está. Esperamos unos 7 minutos y vamos a continuar con lo que vendría a ser ya los comentarios del video.
Bueno, jóvenes, a ver, vamos a ir viendo los aspectos que han podido haber encontrado y las características de cada una de las partes que se han ido comentando en lo que ustedes han estado viendo. Adelante, Cristina. Cristina, ¿me escuchan? Julio Laurente. Julio Laurente. Álvaro Mendoza. Álvaro. Álvaro Mendoza. Noelia Bellido. Noelia. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Coménteme, a ver, ¿qué cosa es lo que ha podido haber visto ahí como aspectos distintos a lo que hemos estado conversando? Nos estaba hablando sobre un tipo de encofrado horizontal y en el video Ya, nos explicaba cuáles son las condiciones en las que debería ser su transporte más que todo dentro de ya, la obra. y dentro de esas condiciones, ¿cuáles serían las que cree que pueden diferenciar a lo que hemos hablado en la parte teórica? Sobre todo el de seguridad, por ejemplo, el de las condiciones meteorológicas, eh, o el hecho de que se transporta mediante grúas y también otros factores como que no tengan material suelto dentro de él para evitar accidentes. Ya, correcto. Entonces, podríamos decir que este sistema que se ha visto de encofrados es totalmente distinto a los sistemas que se han mencionado en la clase anterior, de acuerdo a lo que está comentando. Ujú. Ya, correcto. Gracias, Noelia. Ya. Luis Rivas. Luis. Karen Wingo. Karen. Alexandra, Alejandro. Alexandra, Alejandro. Alexandra. No se le escucha. Alexandra. Alexandra. Alexandra, Alejandro. Yair Vilca. Yair, sí, a ver, ¿puede encender su micro para escucharle? Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, sí se le escucha. A ver, ¿qué aspectos son los que ha podido haber visto
en el video? Mayormente se ve el traslado, ¿no? Para que hagan lo que es el encofrado. También se ve, nos dice algunos aspectos de cómo se deben cuidar lo que son los trabajadores, que nos explica el video que deben estar con arnés y todo eso. También nos explica que al momento de realizar lo que es el encofrado, o sea, cuando la grúa está movilizando, no debe haber ningún personal, lo que es en la parte donde se va a realizar dicho traslado, ¿no? Ya, correcto. Dígame, ¿y qué función cumple la grúa? ¿Por qué debemos De usar una movilizar, grúa? o sea, función que cumple la grúa es de movilizar el material porque es bastante pesado y mayormente por lo que se encuentra en la parte bien elevada del edificio. Ya, o sea, quiere decir que el sistema de encofrado de mesas se puede transportar adecuadamente con el uso de la grúa. Si no tenemos una grúa, ese sistema no funcionaría. Sí, profesor. Ya, de acuerdo. Y en lo que corresponde básicamente a lo que usted dijo a los trabajadores, ¿qué debemos de considerar ahí dentro de esas características de seguridad de los trabajadores? Profesor, no lo entendí tanto. Bueno, le decía, ¿qué medidas de seguridad para los trabajadores es necesario tener en consideración para poder desarrollar este sistema de encofrado? Como están en altura mayormente se ve, ¿no? También he visto en obra que utilizan arnés de seguridad Ya, por la altura. entonces el arnés es importante para Sí, lo que por la altura, sí, correspondería a profesor. estos trabajos. Ya, de acuerdo, Yair. Gracias. Ya, profesor. A ver, Harold, Harold Hulka quiere completar, a ver, la idea de lo que es la seguridad. Adelante, Harold, le escuchamos. Sí, profe, ahí se ven las redes, los arneses Harold, anticaídas. Harold, nos está escuchando. Escuchó a su compañero. Sí, profe, ¿me escuchó? Le escucho bajo. Suba su volumen, a ver, un poco más para escucharla. Ya lo que le decía es que se ve el arnés anticaída, las redes y las barandillas, pues, que son Ya. los sistemas de protección. Ya, y en este caso, por ejemplo, esos sistemas de protección, ¿en qué tipo de situaciones debo de usarlo? Más que todo en esta obra, ¿no? Que ha sido sobre el encofrado y bueno, también, o sea, más que todo son en horas de altura, ¿no? Ya, y la función o el objetivo de estos sistemas, ¿cuáles son? O qué pretendo yo con esto al colocarlos? Bueno, las redes más que todo para como un sistema de seguridad para que no se caiga eh, este, las personas o si no también los elementos, ¿no? Que van a estar ahí como el cemento, ladrillos. Ya, entonces lo que se está buscando es garantizar que en las áreas donde se pueda utilizar este tipo de elementos de seguridad, se pueda garantizar que totalmente está esa zona o esa área aislada, de tal forma que si sucediese algún evento, con estos sistemas se puede tratar de controlar o de disminuir las evidencias de riesgos que puedan presentarse. Claro. Ya, correcto, gracias. Alexandra, le escuchamos. A ver, quería también complementar lo indicado por su compañero. Sí, profesor, buenos días. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí se le escucha. Tuve problemas con mi audio hace un momento que me llamó. Bueno, quería responder algo que usted preguntó hace un momento a mi compañero de por qué se utilizan las grúas. Y bueno, yo escuché en el video que decían que se realizaba para encofrados de grandes dimensiones. Y bueno, sería por eso, ¿no?
Ya, hay que tener en cuenta en lo que usted está comentando, cuando estamos hablando de grandes dimensiones, nos estamos refiriendo a proyectos que tengan extensas áreas en lo que corresponde a sus losas, por ejemplo, edificios comerciales o edificios educativos o algún otro tipo de edificio industrial también, y por otro lado, que pudiese tener una mayor cantidad de pisos, hablando de 10, 12 pisos en adelante, que primero manejamos unas luces importantes en lo que corresponde a cada uno de los tramos del edificio o de la torre o del bloque, y por otro lado también las cargas que son importantes. Entonces, allí ese sistema, que no es una mesa común, es una mesa de encofrado estructural, muy parecida a un andamio, pero con la gran diferencia en que está diseñada para soportar altas cargas. Y esas cargas son las que directamente hacen que esta estructura sea totalmente rígida y sólida para poder contener el peso al cual sea destinado que pueda utilizar. De acuerdo. Y en lo que corresponde, por ejemplo, a la parte ya del sistema, ¿cómo lo ha visto que trabaja este sistema? O sea, ¿cómo yo tengo que hacer para poder ubicar en la zona adecuadamente y poder sostener esas cargas? Bien, estuve escuchando que se tiene un responsable, ¿no? Que tiene que dirigir la grúa. Ya, entonces estamos teniendo en cuenta de que hay aspectos que son visibles, como por ejemplo, sabemos que la grúa está exterior al edificio, es visible, pero hay aspectos del interior que no son visibles. Cuando yo retiro la mesa de encofrados de la zona, de toda el área, no, o sea, no puedo retirar de una parte, tiene que ser de toda el área para poderla sacarla al exterior y el encargado de la grúa pueda coordinar con los encargados de la parte interna de tal forma que haya una comunicación clara y entendible en cuanto a lo que vendría a ser el traslado hacia otra zona o también el transporte de repente a otra área que pudiese ser otro bloque cercano de edificios que requiera usar este sistema de encofrado. Ya, correcto. Gracias, Alexander. Su compañero Harold también comenta otro punto que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿En qué situaciones, Harold, tendría yo que considerar la ropa de alta visibilidad, por ejemplo, que indica? Adelante, le escuchamos. Bueno, por lo que yo sé, se usa más de noche, ¿no? Pero no sé si es que en el día también es importante, ¿no? Ya, debemos de tener en cuenta que en los proyectos de construcción se pueden aprovechar turnos de día y turnos de noche. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, el tiempo que se tenga para su culminación y su calendario de obra, esto se puede ajustar para que desde un principio se defina estos horarios y si hay un turno de noche, como lo indica su compañero, debemos de tomar las precauciones de la seguridad en esos horarios de escasa visibilidad, de tal manera que de ser necesario su uso del sistema este que hemos estado viendo en el video, se tenga en consideración las mismas condiciones que si fuesen
de trabajos en el día. Entonces, los avances no están diferenciados. ¿Qué hago en el día y qué hago en la noche? No, sino esto está relacionado con el cronograma de la obra. Y en la obra daremos todas las facilidades o implementaremos lo que nos haga falta, sistemas de reflectores, sistemas de iluminación abierta, general o específica, o reflectores mucho más potentes. Entonces, o sea, muchos elementos que probablemente no se han considerado al trabajar de día, se deberán de tener en consideración para que esto se aplique de manera mucho más efectiva y específica. Entonces, así no habrá ningún tipo de disculpa para que el trabajo pueda realizarse de manera adecuada y cumpla con la programación de la obra. De acuerdo. ¿Alguna otra persona que quiera complementar lo que hemos estado conversando? Jan Guerrero, he visto que ha puesto también algún comentario. Jan, ¿me escucha? Sí, profesor, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Con lo que hemos conversado, con lo que usted también ha comentado, algo que desearía adicionar o algo que quisiera también ampliar. Adelante, le escuchamos. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con mis compañeros con sus comentarios. Hay otra cosa que quisiera agregar, que sería la formación, o sea, las indicaciones claves dadas a los trabajadores antes de iniciar un trabajo, como el visto en el video, sería una parte fundamental, porque si no les damos las indicaciones adecuadas, podrían realizar cosas inadecuadas y se podría ocasionar algún problema. Claro, es interesante lo que usted comenta. Es por eso que siempre al inicio de la primera sesión de trabajo del día, es decir, por la mañana, después que los obreros se han cambiado y están ya ellos emplazados en las zonas donde van a trabajar de acuerdo a las indicaciones del maestro de obra, nosotros damos una charla de seguridad. En esa charla de seguridad se indica cuáles son los riesgos y cuáles también deberán ser las medidas de protección que debo de usar como trabajador en esa zona para poder desarrollar adecuadamente mi labor y también qué cosa es lo que debo de tener en todo momento para poder contribuir a que esa seguridad en el área de trabajo se mantenga de manera óptima. Si es que corresponde, por ejemplo, con la limpieza, si es que corresponde con el quitado de los elementos que yo he utilizado, o sea, si son desencofrados, por ejemplo, dónde debo de colocarlos, si tengo algún tipo de residuos también, a dónde debo de llevarlos. De igual forma también en lo que corresponde a los trabajos que se puedan hacer de manera individual, o trabajos colectivos, o trabajos en altura, o trabajos en excavaciones profundas. Entonces, todas esas diferentes situaciones son las que se deben de contemplar. Y de esa forma podemos nosotros garantizar que los riesgos se han minimizado. Perfecto, gracias. ¿Algún compañero o compañera adicional que quiera complementar lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado hablando? Adelante, lo escuchamos. Entonces, si no habría ya ningún otro punto, otro comentario,
Bueno, pasaríamos a lo que corresponde al tema de hoy. Hoy vamos a ver uno de los primeros elementos de refuerzo vertical que tenemos en nuestros proyectos. La lista se va a pasar antes de terminar la clase. No se ha pasado todavía la lista. Y este primer elemento de sistema de diseño en lo que corresponde a la parte de refuerzo vertical tiene que ver con lo que son las columnas. Tenemos otra posibilidad en nuestro diseño de refuerzos verticales, que son las placas. Entonces, estas columnas que vamos a ver ahora son las que nosotros tenemos que pensar en un diseño que sea el que responda a las solicitaciones de carga. Y esas solicitaciones de carga del trabajo hemos dicho al inicio que vamos a hablar después que concluyamos la clase. Yair, entonces decía de que estas solicitaciones de carga a las columnas se va a referenciar en lo que vendría a ser las consideraciones del diseño. Y para esto, ¿qué debemos de tener en cuenta? Los distintos tipos de normativas que existen y dentro de estas normativas, cuáles son los criterios o los parámetros que nos van sugiriendo tener en cuenta para poder desarrollar un diseño adecuado de una columna y ese diseño se plasme en lo que son los planos. Porque nosotros para poder construir trabajamos con los planos. Entonces, esos planos deberán de recoger esas diferentes características que requiere el que va a construir relacionados con las columnas. Entonces, así tendremos la seguridad de que cuando estemos pensando en la construcción no nos falte ningún elemento que sea importante. Entonces, vamos ahora a pensar qué cosas de elementos o de aspectos o de características yo debo de conocer estando en la obra con mi plano, conociendo también mis especificaciones técnicas de mi expediente para poder realizar esta parte constructiva de las columnas. A ver, ¿qué nos puede decir Alexander Chile? Alexander. Cristina Arrieta. Cristina. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué necesito conocer de las columnas en un plano? Cristina, le escucho. Necesito conocer el cemento, sus cualidades, cuánto es el porcentaje de cemento. Cris, un ratito, estamos con Cristina, luego usted participa. Cristina Arrieta. Se interrumpió su comunicación, Cristina. Cristina, ¿me está escuchando?
Bueno, al parecer no tiene todavía comunicación. A ver, adelante, Cris. Ya como Sí, decía, le escuchamos ahora. ¿Qué el, necesito conocer? el Teniendo cemento, en claro. sus varillas, cada cuánto puede estar, los fierros, qué tamaño de diámetro. ¿De qué tipo de fierro nos habla en una columna? Fierro corrugado. ¿Pero que va dónde? Tanto en forma horizontal como vertical. ¿Ya? ¿Qué Las más? A ver, distancias de estos que se requiere, porque a veces lo ponen más cerca o más lejos, ¿cómo se llama? ya, de Y, acuerdo. ajá, eso. Ya, entonces, usted está refiriéndose a lo que corresponde básicamente al acero longitudinal y al acero transversal, los diámetros y las distancias que deben tener estos aceros. Ya, perfecto, gracias. A ver, vamos a continuar. Luis Wingo, adelante, le escuchamos. Luz Wingo. Sí. A ver, adelante. No se le escucha. Luz Wingo. Luz. A ver, esperemos que ya pueda solucionar su audio. A ver, Jan Guerrero, adelante, le escuchamos. Disculpe, la pregunta fue en un plano sobre las columnas, ¿no? No, la pregunta es, ¿qué debo de conocer de una columna en un plano, en obra? Ah, para conocer la columna sería su ubicación, las dimensiones, Dimensiones el referidas a refuerzo qué, que se utilizar y su material. Jan, las dimensiones de qué parte. Las dimensiones que indica la columna en el plano, o sea, Ya, o sea, estamos hablando, puede ser de altura, ya, ancho y su espesor. Sí, eso. ya. Entonces, en lo que corresponde, usted dice a la altura, no sería el espesor, sino la sección transversal de la columna, porque estamos hablando de una dimensión que se va a medir puede ser un ancho o puede ser también en lo que vendría a ser su largo, para que se complemente con la altura de la columna. Ya, dígame, y cuando usted dijo la ubicación, ¿cómo la ubicación? A ver. Jan, Eh, la ubicación pues, se puede ubicar en un plano mediante un símbolo, puede, que puede ir en algún lugar específico. Por ejemplo, si vamos a hacer una construcción de un edificio, no, de una casa, porque mayormente en casas creo que se utiliza más columnas, y puede ser en un plano que hayan diseñado, y porque la columna
en los planos está como un recuadrito o un rectángulo vertical. Un, Ya. Entonces, eso que usted dice no eso me sería refiero con ubicación, una ubicación. ya, eso no sería ubicación, eso es el símbolo. ¿Ya? La ubicación está referido a la columna donde está, si Ujú. está en una esquina, si está en medio de dos muros, si está en una zapata, si está en un cimiento corrido, esa es la ubicación. En qué eje está o en qué lado del muro se encuentra. ¿De acuerdo, Jan? O sea, también podemos, profe, también podemos decir que la ubicación de las zapatas está representada por un símbolo, ¿o no? Claro, pero O que diré de la columna. eso es simbología de representación en lo que corresponde al lenguaje del dibujo. Y en la obra, la ubicación es donde yo voy a ir a construirla, pues, ¿no? Si es una columna de un baño, una columna de un cerco perimétrico, entonces y ahí voy, identifico y haré la excavación en el área del baño. ¿Se da cuenta? Ya. Sí. Ya, Otra cosa correcto. también, Entonces, profe, sería el refuerzo que se va a utilizar. ya, ¿cómo así el refuerzo? A ver, coméntenos, El ¿cómo es eso? refuerzo y el tipo de material. Ya, pero ¿a qué se refiere el El refuerzo? refuerzo ya va a ser lo que es el acero corrugado. Con el acero corrugado ya puede ser de acero longitudinales o estribos. Ya, pero toda columna tiene que tener aceros longitudinales y aceros transversales. Entonces, si no, no sería una columna, ¿va? Entonces, si usted está hablando de Pero refuerzos sí, pero adicionales, eso es entonces quiere decir lo que que es otra indicaría cosa. eso es lo que eso es lo que diría, Ya, entonces, si estamos eso es lo hablando que de indicaría en el aceros, plano, profesor. claro, por Si es eso le que lo veo digo, pero toda desde un columna, plano. a ver, toda columna tiene aceros verticales y aceros horizontales, como usted lo indica. Pero si estamos hablando de refuerzos adicionales, por algo está la palabra adicional. Quiere decir que es algo mayor a lo normal. Entonces tenemos que diferenciar entre lo normal y lo que no es normal. Lo que no es normal es lo adicional. ¿Que llevan refuerzos adicionales? Sí, por supuesto que llevan, pero no son los refuerzos normales. Eso lo vamos a ver cuando vayamos complementando la parte ya descriptiva de cada uno de los puntos y se lo mencione de manera ya mucho más específica. ¿De acuerdo, Jan? Está claro entonces que una cosa son los refuerzos que toda columna tiene que Sí, tener profesor. y otra cosa es lo adicional. Ya, de acuerdo, gracias. A ver, Karen Sí, Wingo, profesor. quería comentar algo. Karen, adelante, Karen Wingo. Sí, profesor, buenos días. No, estaba ¿Qué tal? comentando. Buenos días. Suba su volumen un poquito más, lo escuchamos bajo. A ver, ¿qué cosa es lo que quería complementar de lo que ha podido haber escuchado, de lo que ha podido haber escrito también y lo que han comentado sus compañeros? Estaba tratando de comentar acerca de lo que había consultado el compañero sobre las dimensiones y la ubicación. Bueno, donde estaba Ya, hablando era acerca sobre la ubicación. ya, correcto. ¿Usted qué pensaría entonces, por ejemplo, sobre las dimensiones y la ubicación? Ok, sobre la ubicación, digamos, de una columna de un plano en una obra.
Bueno, se refería, digamos, a la posición exacta dentro del espacio de la estructura que se estaba representando en el plano. Ya, correcto. Entonces, eso quiere decir que el que lo diseña la columna nos tiene que decir dónde tiene que ubicarse. ¿De acuerdo? Exacto, de acuerdo. Ya, entonces, este diseñador, este ingeniero estructural, ha tenido que haber tenido en cuenta distintas características y condiciones para decirnos, acá va a ir esta columna con estas características, porque yo lo he calculado así. Entonces, nosotros en la obra, ¿qué hacemos? Vamos con el plano, identificamos el lugar exacto, aplicamos los procesos constructivos que sabemos hacerlo, teniendo en cuenta todos los detalles que él nos indica. Entonces, de esta forma, nosotros construiremos bien lo que él también lo diseñó bien. Y al final, esa columna va a quedar bien construida y va a ser una columna que va a cumplir con todas las características relacionadas a el diseño estructural, dando seguridad a los que van a hacer uso de ese ambiente o también de ese proyecto por muchos años. Adelante, ¿qué más entonces? Eso es en cuanto a la ubicación. Claro, eso sí. Claro, es importante seguir las indicaciones y los detalles proporcionados en el plano también. No, nada más, solo eso. Era sobre la Ya, ubicación. y sobre las dimensiones que también habló, ¿qué nos podría decir? Eso es sobre la ubicación, lo que hemos conversado. Bueno, sobre las dimensiones de la columna en un plano, digamos, tipo, es esencial prestar atención en la altura, en los anchos, en el espesor, en la longitud, también en el espaciamiento, porque al tener en cuenta, digamos, estas dimensiones, se podría comprender mejor aún más la forma y el tamaño de la columna en relación quizás del diseño general en la estructura. Ya, hay que tener en cuenta en lo que usted está indicando de que esas dimensiones en el plano son dimensiones de la columna acabada. Pero nosotros en la obra primero tenemos que construirla y después tenemos que acabar la columna. Entonces nuestras dimensiones reales serán menores a esas dimensiones porque hay que darle el acabado de la columna. Si la columna me dice que es de 25 por 25 centímetros en el plano, mi columna realmente no va a tener 25 por 25 cuando la haga, porque tengo que tarrajearla la columna, a no ser que la columna sea cara vista. Entonces, esas dimensiones son las que constructivamente debo de tener en cuenta si el tarrajeo de la columna es pues 1,5 centímetros, mi columna tendrá 23,5 centímetros si fuese cuadrada. No va a tener 25. 25 tendrá cuando después que yo haya construido, haya tarrajeado la columna y vamos a comprobar si coincide con los 25 del plano. Entonces, eso es importante también que tengo que tener presente constructivamente lo que me indica en las dimensiones finales del proyecto. Algo adicional, Karen, de lo que hemos conversado. Karen. De acuerdo, Karen, gracias. A ver, Yair, ¿cómo es eso de las normativas?
¿qué significan las normativas? Teniendo mi plano con mis columnas Profesor, ¿me en la escucha? obra. Sí, sí, le escucho. Bueno, referente con las normativas, pues debemos asegurarnos, ¿no?, que la construcción de la columna cumpla con todas las normativas y pues los códigos de la construcción locales, ¿no? Y también debemos estar en la conformidad con estos requisitos. Pues si algo presenta, o sea, cualquier desviación debe ser el infinito. Ya, correcto. Usted lo que comenta es cierto. Hay que diferenciar lo que son las normativas del diseño, que eso tiene en cuenta el ingeniero estructural, porque él está diseñando. Y otra cosa son las normativas que usted dice y que lo dijo de manera diferenciada para poder construir. Que de repente en algún momento puedo usar la misma norma porque tiene parte constructiva y tiene parte de diseño. O puede ser que sea no una norma, sino que sea una guía, que sea un manual, o que sea algún otro tipo de normativa que me permita que yo pueda comprender y desarrollar de manera adecuada el proceso constructivo de esa columna. De acuerdo, gracias. Entonces ya habiendo hecho este tipo de conversatorio entre lo que es lo que yo debo de tener en cuenta como constructor y lo que debe de tener en cuenta el diseñador, podemos darnos como una idea clara de que ambos profesionales tienen que realizar su trabajo con una referencia de lo que diseña y de lo que construye. Y como su compañero acaba de comentarlo, por ejemplo, las normativas es muy importante porque me va a permitir que yo haga de acuerdo a la norma, me supervisen o me controlen siguiendo el proceso de la norma y cuando yo realice alguna modificación o me indiquen de algún cambio, tiene que ser también de acuerdo a la norma. Y posteriormente a esto, yo podré hacer la valorización o hacer mi presupuesto, si es algo adicional, para que me paguen basándome en estas normativas. Y como su compañera también, ahí Karen lo manifiesta, esas normativas, como parte también del proceso constructivo, se tendrá que relacionar con todo lo que tiene que ver con las normas relacionadas con el proceso constructivo. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, cuando decíamos de las calzaduras, que ninguna persona se puede oponer a que se pueda hacer una excavación debajo de su terreno. Y decíamos que eso está en el Código Civil. Entonces, el Código Civil es una norma. Entonces, ahora, por ejemplo, su compañera Karen, ella indica que también pues hay normas de seguridad. Entonces, no necesariamente son las normas donde me indica cómo voy a hacer una excavación, cuál es el procedimiento que tengo que seguir, sino normas que se complementan. Lo primero, lo que estoy indicando será pues para una buena calidad del proceso constructivo, pero en lo que corresponde a la seguridad serán otras normas diferentes. Bueno, correcto. Gracias, Karen.
Entonces, habiendo ya conversado, habiendo complementado, vamos a pasar a lo que vendría a ser ya el tema de hoy. Así podemos comprender mejor y así podremos también identificar qué cosa hace ese ingeniero diseñador, qué debe de tener en cuenta y cuáles son las cosas que nosotros que vamos a construir debemos de también considerar. Entonces decíamos que hoy vamos a ver lo que corresponde a las columnas. Primeramente hablaremos de aspectos un poco generales, hablaremos también de lo que tiene que ver con las referencias de las diferentes normas que se pueden utilizar. Por otra parte, se considerará su proceso constructivo y finalmente hablaremos de lo que vendrían a ser los metrados. Hablamos desde el punto de vista de dimensiones de una columna que tiene una dimensión que se caracteriza y lo identifica a este elemento estructural. Así como cuando hablamos de losas, hablamos también de su dimensión importante que pueda ser la que también referencia una losa. Decíamos, por ejemplo, que una losa tiene dimensiones en los dos sentidos que son grandes y una dimensión menor que su espesor. Acá, a diferencia, hablamos también de sus tres dimensiones, una de ellas que es la longitud, que es mucho más comparada con en la sección transversal, bien su ancho o su largo, pero con la menor dimensión de ellas. Entonces, hablaremos de una columna cuando esta longitud, identificada con la letra mayúscula H, dividido entre la menor dimensión de lado, que también lo identifica con la letra B, es mayor de 3. Entonces, ¿esto qué nos indica? En todo lo que son las normativas hay una norma, la norma E60 nos dice que esto debe de considerarse de esta manera. Mientras la norma E70 nos complementa aspectos que son importantes, de tal forma que nos referencia. Si yo tengo una columna en una esquina, se comportará muy diferente si la columna está, por ejemplo, en el centro. O si es una columna que pueda formar parte de repente de el cierre de este ambiente donde tengo medio muro y el otro medio y la otra mitad del muro puede ser una ventana. Entonces nos dice, la columna tiene dos funciones. Es una función que me da estabilidad y me da resistencia a la vez, o es una función que cumple de dar ductilidad al muro. ¿Y qué significa ductilidad? Ductilidad significa que está siendo flexible al muro, que se puede desplazar. Puede ir o puede deformarse lateralmente en una dirección o en otra dirección. ¿Y esto debido a qué? Debido a un movimiento sísmico. Pero si es que no es con una función dúctil y tiene una función que estabiliza y da resistencia a cualquier tipo de muro, allí se llama ariosto. Y en el otro caso, es una columna que da confinamiento. Entonces, de acuerdo a estas dos diferencias importantes, nosotros podemos evaluar el comportamiento
de esas columnas en cada uno de los materiales a los cuales nosotros estamos orientando. Puede ser al material arcilla, si yo uso un ladrillo de arcilla, al material concreto, si uso, por ejemplo, lo que vendría a ser un ladrillo de concreto, o también a otro tipo de materiales, como puede ser al mismo concreto, columna de concreto y una placa de concreto. Entonces, identificado estas características, sus formas y sus secciones varían. Cuando yo tengo columnas de una sección determinada, que puede ser rectangulares o cuadradas, yo debo de colocar obligatoriamente, como decía, un refuerzo estructural longitudinal, que es el que aparece allí, identificado. Y este va en todo lo largo de la columna. Eso va obligatoriamente, y también debe ir obligatoriamente un refuerzo transversal, como es el que está acá, y en el corte sería el que vemos aquí. Entonces, en este caso, esto se llama la parte horizontal de refuerzo estribos. Pero cuando tengo una columna circular, solo funciona para las columnas circulares, yo puedo tener, igual que en este caso, estribos en todo su perímetro, pero acá no se llama estribos, para no confundirse con los de aquí. Estos se llaman sunchos. O puedo utilizar también refuerzos en zigzag. Y estos refuerzos transversales normales, no son adicionales, normales, son llamados hélices. Entonces, hay un número mínimo que yo debo de tener en cuenta para poder amarrar, donde me indica que para que esto funcione adecuadamente, estructuralmente, debería de haber un número menor o igual a 6 varillas de refuerzo. Si son menos de 6, tendré que hacer una sección rectangular o cuadrada. Pero hay otros casos donde yo tengo mi columna de concreto y coloco un perfil con una sección determinada. Puede ser un perfil en C, en L, en H, en I. Eso es definido por el proyectista. Y también se colocará pues sus aceros de refuerzo, como estamos viendo aquí, para estas columnas y sus estribos o sus sunchos. Y de acuerdo ya a las características de cada uno de ellos, podemos evaluar en el laboratorio cómo es que se va dando la deformación que se tiene. Pero por otra parte, a lo que corresponde su forma, también está la falla de la columna. Y estas fallas de la columna tienen que ver básicamente con 3 tipos de formas de falla. Fallas donde la columna, que debe ser vertical, se deforma lateralmente. Y esto se conoce con el nombre de pandeo. Entonces, la columna fluctúa generalmente en el centro. ¿Y por qué en el centro? Porque hemos dicho que es un elemento que tiene una longitud importante, de acuerdo a las características propias de este elemento estructural. Entonces, como es alta y está adecuadamente empotrada o asegurada en la parte superior y en la parte inferior,
Entonces aquí se va a producir una deformación. A diferencia del segundo tipo de falla, cuando nosotros tenemos un empotramiento en la parte superior y un apoyo sin empotramiento, y se aplica la carga y la columna presenta su falla en la parte final donde no está bien asegurada. Pero si por otro lado nosotros fijamos en la parte superior y en la parte inferior y tenemos por efecto de cargas o de fuerzas laterales que esta columna no se encuentra reforzada adecuadamente por elementos que impidan que esto se separe. ¿Y esos elementos cuáles son? Los estribos. Entonces, en algún punto va a fallar generando un plano de corte como el que estamos viendo aquí, similar en la parte superior y en la parte inferior. Pero estos comportamientos que se dan en las fallas se va a tener que visualizar en dos tipos que se dan de columna, que son las columnas normales, las columnas largas y otra cosa son las columnas cortas. Entonces, estas columnas largas son las que hemos referenciado al inicio y las columnas cortas son las que están impedidas constructivamente de llegar hasta la parte final. Sabemos que la columna tiene un punto de cimentación y tiene un punto de fijación, un punto donde la columna se amarra. Entonces, estas columnas cortas son columnas de menor longitud, pero no tienen estos dos puntos de contacto bien definidos, sino se ven interrumpidos. Y se interrumpen porque existe otro elemento en la parte superior que no permite que continúe a lo largo de toda su longitud. Entonces, en ese caso, el comportamiento va a ser diferente de cada una de ellas. Y esto lo podemos evaluar también en ensayos en laboratorio para comprobar cuál es la deformación y los esfuerzos que se van a presentar. Decíamos que la columna, si forma parte de un cerco, forma parte de lo que puede ser la distribución en una vivienda, en dormitorios, en una sala. Sabemos que de acuerdo a cómo está posicionada en ese lado del ambiente o en esa área de cada una de las zonas donde vamos a colocar, tendremos su posición con respecto a el elemento de cimentación. Si estamos hablando de una zapata, la columna puede ir en el centro, puede ir, me refiero en el centro como si fuese este centro, es decir, cortando con dos diagonales en ese centro, o puede ir también en este centro de este lado, o en cualquiera de los otros centros de las caras de la sección transversal. Entonces, esa posición es la que me va a determinar si una columna está transmitiendo las cargas de manera axial hasta la cimentación. Entonces eso será una columna concéntrica, o es una columna que en lugar de que esté en ese centro, la vamos a desplazar bien a un lado de
esta dimensión o al otro lado. ¿Y por qué la vamos a desplazar? Porque de repente en nuestro terreno eso corresponde al vecino. Entonces esa será una columna excéntrica. Identificadas esas características, nosotros ya dentro de lo que es constructivamente el proyecto, tenemos que diferenciar entre una columna y una placa, porque hemos dicho que la placa también es un elemento que tiene una longitud similar a la columna, pero una placa tiene la característica que es delgada, es decir, tiene un menor valor en lo que vendría a ser su espesor o su ancho. Mientras la columna, si es cuadrado o rectangular, tiene las mismas dimensiones, 25 por 25, pero la placa no, la placa tendrá pues 10 o 15 centímetros, o entre 10 y 15 de espesor de la placa, porque es un muro. La columna no es un muro. Entonces, ¿cómo se diferencia? Para el proyectista, él tendrá que tener en cuenta en lo que es la cantidad de acero, que se llama la cuantía de acero, cuando hace su diseño, considerar un valor referencial de 1%. Y a partir de ahí diferencia él en sus cálculos entre lo que es columna y placa para ubicarlo adecuadamente de acuerdo al análisis estructural que ha hecho. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de evaluar diferentes tipos de columnas, esto ya lo veremos en los ejercicios, e identificar pues cuál de estas columnas puede cumplir con una parte del diseño, donde me dice que el acero que yo coloco de refuerzo longitudinal, o sea, todo mi acero debe de cumplir con una característica constructiva. Entonces, el diseñador, el proyectista, el ingeniero estructural, él tendrá que hacer estos cálculos y tendrá que demostrar si yo coloco esta cantidad de aceros que aparecen acá, repartidos con estos estribos que se ven, o esta columna 2 que él diseña, con otra cantidad de aceros principales y con otros diámetros, cumple con lo que me dice acá la norma. Y si no cumple, pues no considerar esa dimensión, como en este caso de aquí. ¿Cuál no cumple? No cumple la C2. Porque dice que es menor de 1 ni mayor de 2. Entonces, acá no es menor de 1 y es mayor ni mayor de 6. Entonces, este valor de aquí, este sí es menor de 1. Entonces, este diseño no es el correcto. Tendrá que hacer su detalle constructivo, que las columnas tendrán que ir así. Ya él había evaluado las cargas, ya esa es otra evaluación y otro análisis diferente. Aquí estamos hablando de la cantidad de aceros que tiene que llevar. Aceros principales y los estribos de refuerzo. Como podemos ver que estos estribos tienen que ver con el recubrimiento del concreto. De igual manera también él tendrá que tener en cuenta si es un recubrimiento para lo que estamos estudiando, columnas, pero ¿para qué recubrimiento? Para los estribos, para la armadura principal, y él nos dirá y nos pondrá en los planos para así hacerlo 4 centímetros o 40 milímetros de recubrimiento. Entonces, si no estuviese en el plano por algún error que no se ha colocado, nosotros sabemos que la columna tiene el recubrimiento. ¿Iremos a dónde? A buscar la norma E60 y ahí nos dice que debemos de usar el valor de 4 centímetros.
Y también tiene que tener en cuenta si está ante ambientes agresivos, cambios adversos de temperatura, los suelos son contaminados, estamos en la playa, donde hay una alta posibilidad de corrosión. Y también debe de tener en cuenta las separaciones dependiendo del diámetro del acero. Si el acero es más grueso, el recubrimiento va a variar. Y de igual manera también tendrá que tener en cuenta la cantidad de acero que hay. En este caso de aquí, una cuantía de acero bastante elevada, entonces tiene que haber una mayor separación entre barras de acero longitudinal, porque no va a pasar el concreto. Y estas barras, si son más gruesas, los refuerzos laterales también deberán ser mucho más gruesos. Y tener en consideración los recubrimientos laterales para que el concreto pueda pasar y esparcirse adecuadamente. En lo que corresponde a los refuerzos, ya a las características o los detalles, también nos dice cuáles deben ser los anchos y los ángulos de dobleces de cada una de estas barras. Si tenemos estribos interiores en la columna, ¿cuál debe ser la inclinación de estos estribos? Porque así tenemos que prepararlos en la obra. Entonces, en el detalle estará indicado el ángulo, estará indicado la longitud de este gancho, si va en un lado, van en los dos lados, o si va en otra posición. Y de igual forma también cuando nosotros tenemos una columna que puede tener una dimensión bastante grande en un sentido y colocamos muchas cantidades de acero de refuerzo, entonces nos indica cuál es el estribo que debemos colocar en todo su perímetro, y para poder reforzar estos aceros y sean estables, colocamos un gancho acá en medio de forma vertical y otro gancho en la parte horizontal. Pero esto es lo que el proyectista lo calcula y lo que el proyectista nos da. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta la interpretación para poder adecuarlos de manera correcta. Y constructivamente garantizar que no haya desplazamiento del concreto, porque los ganchos no han tenido la suficiente dimensión y también no se han doblado de manera adecuada en los ángulos que nos dice. Si nos indica que va a ser a 90 grados, hay que ver que esta longitud sea suficientemente larga en las dos direcciones para que no se abra y no caiga el concreto. De igual forma también considerar que las columnas tienen diferentes longitudes de refuerzo transversal, que son zonas de confinamiento. Entonces esto pasa en la parte superior, debajo de la viga, y también pasa en la parte superior, encima de la viga o encima de la cimentación. Entonces esto, que es de forma general, en el plano debe de estar referenciado para la colocación de los estribos. Mientras en la zona central la distribución ya tiene un reparto diferente. Entonces nosotros tenemos que ir, como estas dos zonas son iguales, esta de acá inferior con esta superior de confinamiento, tenemos que ir colocando de manera simultánea los estribos. Si colocamos uno abajo a una determinada dimensión, tenemos que colocar uno arriba, igual, pegado a la losa, y partimos pegado a la losa o pegado a la cimentación.
Y así vamos completando los que nos indican en esta zona. Si acá hay 10, acá tiene que haber 10 repartidos de igual manera. Y este reparto que nosotros empezamos a hacer está referenciado en lo que corresponde al número de estribos, diámetro de estribos y también la dimensión que va a cada uno de ellos, que será la misma que se repite en la parte superior. Otro punto que debemos de tener en cuenta acá, los estribos que van asegurados con sus ganchos, estos ganchos constructivamente para que tengan una mejor forma de comportarse horizontalmente, deberá de estar en el lado opuesto. Entonces, alternar en un lado, en el primero, en esta parte superior, en el tercero también, en el segundo, acá, en la parte inferior, en el lado opuesto, y en el cuarto también. Entonces, con eso, ¿qué cosa vamos a garantizar? Este tipo de falla que hemos visto acá. Esto, que no se va a presentar una falla por corte. Hablábamos de las secciones transversales, entonces acá podemos ver claramente, por ejemplo, nos dice que el diámetro de esta columna circular es de 50 centímetros y acá está la referencia, 4 fierros principales de 1 pulgada. ¿Y dónde están los 4 fierros? Acá veo la interpretación, acá está 1, son 2, y 2 en la parte inferior están los 4. ¿Qué más me dice? Que de refuerzo van 4 fierros de 3/4. ¿Y cuáles son? Los 4 que no he marcado. ¿Qué más va? Este es el símbolo de estribos, que para la columna circular hemos dicho que son sunchos, el símbolo es el mismo. Diámetro del suncho de 3/8 de pulgada. Se darán cuenta, es menor el diámetro que el acero principal. Y ¿cómo van repartidos? Todos los sunchos cada 20 centímetros. No hay ninguna separación. En el otro lado, de forma parecida, igual, 14 fierros de 3/4. 2 estribos. Uno es este, el otro es este. Y acá tenemos gancho de 3/8. Este gancho cada 20 centímetros, igual que los estribos. En el otro caso, 10 fierros de 3/4 y 2 estribos de diámetro 3/8 cada uno. Entonces, ese estribo es este de acá 1 y el otro es el que está acá interior. Y del gancho no nos han puesto la indicación para poderlo identificar. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos identificando cada uno de los elementos. Adicionalmente, también tenemos que considerar las longitudes de anclaje o los ganchos de dobleces en encuentros con la cimentación, con las vigas. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, también sus características de las dimensiones. Vamos hasta que complementemos esta parte de aquí, vamos a pasar la lista, como que hacemos un pequeño descanso. Entonces, estén atentos para que puedan responder. Alejandro. Arrieta. Presente, profesor. Correcto. Barreto. Bellido. Profesor Bellido presente. De acuerdo.
Campos, Cano, Presente, profesor. Cano, de acuerdo. Castañeda, Presente, profesor. correcto. Chile, Presente, profesor. de acuerdo. Condeso, Presente, profesor. correcto. Condori, Corman, Corman presente. correcto. Coronado, Coronado, presente, profesor. de acuerdo. De la Torre, Escobedo, Guerrero, Presente, profesor. Guerrero, de acuerdo. Guevara, Presente, profesor. ya, correcto. Ayasi, Allá sí presente, profesor. ya, un ratito, jóvenes, ya. A ver, luego pues continúo con lo que es. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces. Hernández, Presente, profesor. de acuerdo. Guamán, Presente, profesor. correcto. Wingo, Julca, Presente, profesor Wingo. ya, correcto. Laurente, Laurente, presente, profesor. correcto. López, Libre presente, profesor. ya, correcto. Mechán, ya. López, Mechán, correcto. Mendoza, Mendoza presente, profesor. de acuerdo. Olivares, Olivares, presente, profesor. ya, correcto. Osco, Buenos días, ingeniero Osco, presente. buenos días. Paredes, Presente, profesor. de acuerdo. Palomino, correcto. Pariona, Pesúa, Presente, ingeniero. de acuerdo. Presente. Semayé. Y
Sí, le he escuchado. Sí le decía, de acuerdo. Luis Pesúa. Ponce. Povis. Buenos días, profesor Povis presente. Buenos días. Príncipe. Presente, profesor. Correcto. Quinde. Rafael. Rafael presente. Correcto. Rata. Presente, profesor. Buenos días. De acuerdo, buenos días. Rea. Presente, ingeniero. De acuerdo. Rivas. Presente, buenos días, profesor. Buenos días. Ruiz. Zulca. Presente, ingeniero. Correcto. Trejo. Valverde. Vilca Guamán. Presente, profesor. Correcto. Vilca Herrera. Presente, profesor. Correcto. Y Aranga. Bueno, a ver, entonces voy a mostrar la lista de los alumnos que no se encuentran presentes. Así es que aquellos que no se ha pasado la lista levantan la mano y la tienen levantada hasta que confirme la modificación de la asistencia. Entonces, repito, levantan la mano los alumnos que no están en la lista considerados para que se puedan incluir antes de que concluya el tiempo. Ya, entonces, a ver, esa es la lista. Ahí están, vean bien sus nombres. Ya, levantan la mano. Repito, vuelvo a pasar la lista. Levanten la mano hasta que confirme que he modificado la asistencia. Ya, entonces vamos a ver. Ya, levanten la mano, no me hablen por el chat, levanten la mano. Y voy a ir confirmando. Campos, Jose, confirmado. Pueden bajar la mano según como voy confirmando. Ponce, Carolina, confirmado.
Pariona, confirmado el cambio. Alejandro, confirmado el cambio. Y Julka, confirmado el cambio. Ya, los demás, bajen la mano. Ya he confirmado las asistencias, bajen la mano. Los que he confirmado, Pariona, bajen la mano, ya le he confirmado. Pariona, bajen la mano. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿alguien más está faltando? Vamos a continuar entonces lo que sería la continuidad de lo que hemos estado conversando. Decíamos que tenemos que tener en consideración las áreas de lo que es los refuerzos y también estábamos hablando del reparto que debe de tener cada una de estas zonas para poder dar un buen comportamiento al corte. Entonces hablábamos de las zonas de refuerzo debajo de la viga, sobre la viga, pero adicionalmente también tenemos que reforzar dentro de la viga, como un refuerzo adicional en la columna en lo que es la colocación de los estribos. Entonces esto también estará referenciado en cada uno de los planos. Y por otra parte sabemos que el acero tiene una longitud de 9 metros en lo que es el cálculo del metrado, y este acero se va a terminar en su colocación, porque estamos hablando de elementos que tienen una longitud importante. Entonces debemos de hacer una colocación con una longitud mínima de contacto, y esto es lo que se conoce con la longitud de empalme o de traslape. También, de acuerdo a las características, nos dirán dónde debemos hacer estos traslapes, cuál es la zona que tiene un mejor comportamiento. Así tenemos diferentes tipos de modelos de empalmes de estos traslapes que son los que vienen referenciados en el proyecto. En el caso de los encofrados también existen los plazos, para el caso de las columnas, de 12 horas, y los materiales se adecuarán a los diseños y a los detalles constructivos de cada uno de estos para poderlos colocar de manera adecuada. Hay algunos que son detalles que consideran refuerzos verticales, como el que estamos viendo acá, hecho con tablas, o algunos otros casos, refuerzos verticales también con el material madera, pero con paneles de madera, y transversalmente con unos refuerzos a nivel de arriostres, y verticalmente también unos refuerzos que son los que van a rigidizar toda esta zona para que el concreto tenga un mejor control cuando se está colocando. Hablábamos que estos detalles constructivos tienen mucho que ver con la ubicación de las columnas. Entonces, una columna en esquina tiene un detalle de su encofrado diferente a una columna que está ubicada, por ejemplo, en medio de dos muros. Entonces, también debemos de considerar de que no solamente podemos utilizar el material madera, también los encofrados de acero, encofrados que tenemos que hacerlos por partes. Generalmente esto viene por piezas, por la longitud del encofrado, o también podemos usar otros materiales más ligeros que facilitan su colocación, como el aluminio, o materiales que permiten un mejor control de la humedad, como son los plásticos, que no se deterioran como la madera y que no requieren muchos sistemas de conservación, de preservación de la madera, que no se honguee. Debemos de también tener en consideración, como estamos colocando elementos largos
que la colocación deberá ser lo más próximo a el área donde voy a colocar el concreto y no dejarlo que caiga directamente para que se separe el material. O tener en consideración cuando yo coloco el concreto de tal forma que exista acá unos elementos de contacto inicial del material, descarga, choca acá y luego estos van directamente desplazándose de manera uniforme hacia la parte inferior, a diferencia de estos que directamente se vierten y el material se desintegra. Por otra parte, hay que tener en cuenta también la consistencia del concreto para que a medida de que hay una mayor altura, los elementos más pesados como son las piedras que caerán primero, y si nosotros variamos el slam del concreto, vamos a uniformizar entre el concreto que puede ser un poco más plástico con el concreto que pueda ser un poco más seco. Entonces, la idea es que estos concretos puedan ir primeramente colocándose los más fluidos, los que tienen un poco más de consistencia, y los de menor consistencia más secos en la parte superior, para que con el peso se vayan uniformizando. Luego también hay que tener en cuenta los sistemas de curado, que pueden ser con curados en el uso de productos químicos, curados naturales con el agua, curados también con sistemas de sacos, arpilleras, geomantas, o curados también que puedan hacer uso de elementos que mantengan bastante la humedad, como son láminas de geomembranas, de tal forma que esto garantice, en el caso de que haya bastante calor o la temperatura sea muy alta, no se evapore fácilmente y la columna se mantenga húmeda. Y por otra parte, tenemos que diferenciar en cada uno de los elementos que participan en el concreto sus unidades para poder metrar. El concreto en metros cúbicos, el encofrado y el desencofrado en metros cuadrados y el acero en kilogramos. ¿Y qué cosa es lo que vamos a medir? La dimensión de la sección transversal de la columna por la longitud para el concreto. Para el encofrado, el área de contacto del concreto en cada una de las caras. Y para lo que es el acero transversal y el acero longitudinal, que participa dentro de lo que es los elementos que se incluyen como refuerzo principal o también como refuerzo adicional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De acuerdo, bueno, en lo que corresponde al trabajo, el día de ayer he enviado los comentarios, la retroalimentación a los grupos, a los que enviaron el trabajo. Les he enviado un correo a estas personas que han subido los archivos y hay que tener en cuenta de subir el avance del trabajo antes del inicio de la clase. Entonces, voy a generar un enlace de tal manera que este se cierra antes de comenzar la clase de la siguiente sesión. Únicamente sube un alumno, el coordinador del grupo sube el trabajo, porque esta vez los avances me han subido las personas que no son coordinadores, algunos de ellos. Entonces, si tenemos que hacer un cambio de coordinador, cambiaremos al coordinador. Pero hemos quedado que los trabajos suben los coordinadores del grupo. ¿Alguna pregunta de los trabajos del avance 2? Tenía una pregunta. Mi grupo tenía una pregunta referente a los metrados. Sí,
En el avance le habíamos enviado el metrado solamente de un bloque del proyecto. Y creo que hubo una confusión ahí porque nuestro área de proyecto es de 1200 metros cuadrados y el bloque solo tiene, que hemos metrado, tiene 200 metros cuadrados. ¿Ya? Solo metramos una parte porque en algún momento mencionó usted que si el proyecto es demasiado grande, podríamos solo hacer de una parte del proyecto, ¿no? Pero no sabíamos si nuestro proyecto entraría en esa condición o no. Ya, lo que tiene que hacer es que estamos hablando del proyecto en cuanto a su grandeza como varios bloques o grandeza por nivel de piso, por cantidad de pisos. No, o sea, no, los pisos son solamente 2 pisos, sino que mi grupo había entendido de que podíamos metrar solamente una parte. No, a ver, pero usted me dice grandeza, pero si es de 2 pisos, ¿a qué se sobreentiende grandeza? Ajá. Sí, es que en eso hubo la confusión. El bloque que nosotros habíamos metrado era de 200 metros y el proyecto consta de 5 de ellos. Ya, a ver, ahí su compañera Karen habla que tiene varios bloques. Entonces, ustedes cogen un bloque cualquiera y metran los 2 pisos de ese bloque cualquiera y en el trabajo ponen el bloque que han cogido para hacer el metrado. Ahí está su compañera indicando que han escogido el más grande. Está bien, no hay ningún problema. Cualquiera de todos los bloques, pero uno solo. Pero tienen que poner indicándome cuál es el bloque para poder verificar, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, uno solo. El bloque es uno solo y tiene 200 metros cuadrados. Claro, Ese es hay que metrar considerando todo el bloque. Sí, todos los 200 metros cuadrados de todo ese bloque en los 2 pisos. Ah, ok. Sí, esa era la confusión que tenía. Ya, correcto. Bien, Bueno. gracias. Sí, dígame, ¿cuál es su pregunta? Profesor, disculpe. Lo que pasa es que nosotros, nuestro proyecto, o sea, lo que es en el movimiento de tierra, en el expediente técnico, está hablando lo que es que van a hacer, construir una losa y todo. En nuestro caso, ¿también vamos a hacer esa medición o solamente de la estructura? No, hay que considerar todas las partidas de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y usted ahí después colocará el cuadro de referencia de las partidas del proyecto para poder hacer la comparación. Sí, porque en nuestro caso es un colegio y pues la estructura y el movimiento de tierra en el expediente técnico habla que todo de la losa que se va a construir y todo eso, o sea, la losa y más el colegio. En nuestro caso también entonces hacemos lo mismo, el movimiento de tierra, consideramos los dos. Pero usted no me ha indicado si hay en el proyecto movimiento de tierras o no hay. Sí, hay de nosotros, sí. Ya, si hay que hacerlo, pues, porque eso corresponde también a lo que nosotros hemos estudiado. Ya, por eso, profesor, se lo haríamos sumando lo que es de la losa y todo, porque en el expediente técnico está la suma de los dos, de movimiento de tierra, tanto como la estructura como la losa que se va a construir. Tiene que hacerlo de todo el proyecto, pues lo puede hacer por separado o lo puede hacer en uno solo, pero tiene que estar los indicados de ambos. Ah, ok, entonces sumaría también lo que es la losa, ¿no, profesor? Pero como le digo, por partes tiene que hacerlo. Ah, ok. Ya, profesor, gracias. Ya, dígame, Vilca, su pregunta, Condeso, su pregunta. Buenos días, profesor. Profesor, una consulta. Cuando el proyecto tiene varios bloques, solo podemos entonces metrar un solo bloque, ¿no, profesor? Sí, un solo bloque, pero me lo tienen que poner claramente y todo el bloque completo. No afecta nada en la nota, ¿no, profesor? No, pero tiene que estar todo completo, indicado claramente y hacerlo bien para que no le afecte la nota, porque si no está bien le va a afectar la nota. Y que tiene que estar ordenado. Profesor, una consulta. Aceros de la Zapata también se metran, ¿no, profesor? Sí, claro, porque hemos estudiado zapatas y eso ha venido también en el parcial, eso se ha hecho.
Eso Ya, sería profesor, todo, entonces ya nos vemos. Hasta